En este video vamos a repasar algunos de los ejercicios del apunte adicional sobre derivadas, funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Sí? Lo importante que tengamos en claro es quiénes son las derivadas de la función exponencial y de la función logarítmica cuando estoy con la base del logaritmo, con base e, o sea, con el logaritmo natural. Si tengo la función f de x, que es la función e a la x, la función exponencial con base e, ¿sí? El número e, entonces su derivada es simplemente la misma función. La derivada de e a la x es e a la x. Y si tengo la función logaritmo natural de x, es decir, el logaritmo en base e, entonces su derivada es 1 sobre x. ¿Sí? Después, cuando estemos teniendo composición de funciones, usaremos la regla de la cadena para derivar en el caso de que sea necesario. Entonces, los primeros ejercicios, ¿sí?, que tenemos sobre derivación de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí?, nos plantea hacer las derivadas de algunas funciones. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1F nos piden que derivemos la función y igual al logaritmo de x al cuadrado sobre x más 3. Es decir, que en este caso tenemos el logaritmo que está compuesto con otra función que es un cociente, ¿sí? Tenemos el logaritmo por fuera y por dentro la función con la cual están componiendo es el cociente x al cuadrado sobre x más 3. Entonces, si pensamos que f de x es la función logaritmo de x, ¿sí?, que está compuesta con una función g de x, que es el cociente, x cuadrado sobre x más 3, entonces este ejercicio lo que nos está pidiendo es que derivemos la función compuesta f compuesta con g de x. Entonces, si queremos buscar la derivada de esa función, es lo mismo que la derivada de esta composición. Y la regla de la cadena lo que nos dice es que tenemos que poner la función f derivada evaluada en la función g de x. Y a todo multiplicarlo por la derivada de la función g. Entonces, si pensamos, ¿quién es la derivada de la función f? Como la función f es el logaritmo, su derivada es 1 sobre x. Pero entonces, acá tenemos que poner la derivada de la f evaluada en la función g. Entonces, la derivada de la f evaluada en la función g será 1 sobre g de x. Por la derivada de la g. La g es un cociente, entonces tenemos que derivarlo como un cociente. Tenemos que poner la derivada de x al cuadrado por x más 3 sin derivar, menos x al cuadrado sin derivar por x más 3 derivado, todo dividido x más 3 al cuadrado. Esto lo que me queda es, por un lado, 1 sobre la función g, es decir, 1 dividido x al cuadrado sobre x más 3, por la derivada de x al cuadrado es 2x. Por x más 3 sin derivar, menos x al cuadrado por la derivada de x más 3. X más 3 es una suma que me queda la derivada de x que es 1 más la derivada de 3 que es 0. Es decir, que la derivada de x más 3 es 1. Todo dividido x más 3 al cuadrado. Entonces, hasta ahí ya tengo todo derivado y yo podría dejar la derivada así como está. Lo que pasa es que puedo cancelar algunas cosas para que me quede una expresión más bonita de la derivada, ¿sí? Por ejemplo, este cuadrado lo puedo simplificar con este denominador x más 3, ¿sí? Y también puedo separar el numerador 2x por x más 3 y menos x para dividirlo por los denominadores que tengo. Es decir, por un lado me quedaba 1 sobre x al cuadrado, que estaba multiplicando a 2x por x más 3 menos x al cuadrado por 1, que es x al cuadrado, todo dividido x más 3 que me quedó. Entonces puedo separar ese numerador y que me queda 2 por x más 3 dividido x cuadrado sobre x más 3 menos x al cuadrado dividido x al cuadrado por x más 3. Y entonces acá puedo simplificar acá me faltó una x, ¿sí? Era 2x. El x más 3 con el x más 3, una x del numerador con una x del denominador, y me queda 2 dividido x. Menos, y en este caso puedo simplificar las x al cuadrado, 1 sobre x más 3. Y por lo tanto, tengo resuelto la derivada de ese ejercicio. Ahora, si quiero resolver el ítem G de ese ejercicio 1, tenemos la función
f de t, que es e a la menos t más e a la t al cubo. Y queremos ahora derivar esta función. De nuevo tenemos una composición de funciones, ¿sí? La función que está por dentro es e a la menos t más e a la t, todo elevado al cubo, ¿sí? La función que está por fuera es elevar al cubo. Entonces, para derivar esta función, voy a tener que primero derivar la potencia, ¿sí? La que es elevar al cubo, que se deriva como bajo la potencia 3 y dejo todo lo que tenía elevado al cubo ahora elevado a una potencia menos, es decir, elevado al cuadrado. E a la menos t más e a la t elevado al cuadrado. Y tengo que multiplicar todo esto, según la regla de la cadena, por la derivada de la función que está por dentro componiendo, es decir, por la derivada de e a la menos t más e a la t. Entonces ahora tengo que derivar esa función, ¿sí? Tengo 3 por e a la menos t más e a la t al cuadrado por la derivada de e a la menos t más la derivada de e a la t. Recuerden que la derivada de una suma es la derivada de cada una de las funciones. La derivada de e a la t es ella misma, ¿sí? Eso ya lo vimos, es sencillo. Pero ahora, cuando quiero derivar e a la menos t, tengo que tener en cuenta que de nuevo tengo una función compuesta, ¿sí? Si yo hago acá un cálculo auxiliar aparte, si mi función es e a la menos t, entonces la puedo pensar como que estoy de nuevo componiendo dos funciones, ¿sí? Estoy haciendo una f compuesta con g de x, donde la f de x, la función que está por fuera, es la función, es todo evaluado en t. La variable en este caso se llama t. Entonces, la función que está por fuera, la f de t, es e a la t, y la función que está por dentro, g de t, es menos t. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta función, e a la menos t, será la derivada de la f evaluada en la g por la derivada de la g, que en este caso es la derivada de la f es e a la t, porque es ella misma. Evaluado en g es e a la menos t. Por la derivada de la g, que es la derivada de menos t, ¿sí? La derivada de menos t es menos 1. Entonces, aquí tengo que poner menos e a la menos t. Y esa es justamente la derivada de esta función en el ítem g. Ahora, si queremos resolver el ejercicio 2, por ejemplo, el primer ítem, nos pide que encontremos la ecuación de la recta tangente a esta función f, logaritmo a la cuarta de x, en uno de los puntos dados. Si nos dan 2 puntos, vamos a resolver este y queda el otro como ejercicio para ustedes. ¿Sí? El punto que nos dan es 1 sobre e, 1. ¿Sí? Si yo evalúo esta función f en 1 sobre e, eso me da justamente 1, que es la imagen de la función y por lo tanto ese punto pertenece a la curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice ahí para evaluarlo? ¿Sí? Tengo que hacer el logaritmo de 1 sobre e todo elevado a la cuarta. Pero si recordamos las propiedades del logaritmo, esto es lo mismo que menos logaritmo de e todo elevado a la cuarta, ¿sí? Porque 1 sobre e es lo mismo que e a la menos 1 y las potencias salen para afuera multiplicando. Y como logaritmo y exponencial son funciones inversas unas de la otra, tenemos que el logaritmo de e es 1. Entonces esto me queda menos 1 a la cuarta, es 1. Por lo tanto, este punto, 1 sobre e, 1, es un punto que está en la curva. Lo que tenemos que recordar para hacer la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto es que si yo tengo una pendiente y un punto, la recta tangente estará dada por y menos la coordenada y del punto igual a la pendiente que multiplica a x menos la coordenada x del punto. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta tangente. Y además tenemos que pensar que cuando estoy en una función, la pendiente de la recta tangente es justamente la derivada de la función evaluada en el punto de abscisa que nos dieron como dato. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a tener que derivar la f, evaluarlo en el punto 1 sobre e y después utilizar esta ecuación de la recta para calcular la recta que nos están pidiendo. Entonces, si vamos a derivar la función f de x, de nuevo tenemos que pensar que tenemos una composición, ¿sí? La función que está por fuera es la potencia, la x a la cuarta, y la función que está por dentro es el logaritmo. Entonces, para derivarlo nos queda 4 logaritmo de x al cubo
por la derivada del logaritmo de x, que es la función que está por dentro. Esto nos da 4 logaritmo de x al cubo por 1 sobre x. Entonces, si ahora tenemos que evaluar esa función en 1 sobre e, f' en 1 sobre e es 4 logaritmo de 1 sobre e al cubo por 1 dividido 1 sobre e. Esto nos da 4 por menos logaritmo de al cubo por e. Y de nuevo, logaritmo y la función e son inversas una de la otra, por lo tanto esto nos queda 4 por menos 1 al cubo por e, por lo que es lo mismo menos 4e. Entonces ahí tenemos la pendiente de la recta tangente. Recordando que si tenemos la pendiente menos 4e y el punto 1 sobre e1, con esos dos datos podemos hacer la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta será y menos 1 igual a menos 4e por x menos 1 sobre e. O si quiero, puedo hacer las distributivas. Menos 4e por x, menos por menos más, 4e por 1 sobre e se cancelan. Y después puedo pasar el 1 que está restando a la i, sumando del otro lado, y me queda que la ecuación es i igual a menos 4e más 4 más 1, o lo que es lo mismo, i igual a menos 4e por x más 5. Esta es la ecuación de la recta tangente a la función logaritmo de x a la cuarta en el punto 1 sobre e1. Bueno, ahora en el GeoGebra podemos hacer las gráficas de estas funciones. Por un lado, tengo que graficar la función f, que era logaritmo a la cuarta de x, es decir, logaritmo natural de x elevado a la cuarta. ¿Sí? Es esta función que tengo graficada aquí. El punto de tangencia que me dan es el punto 1 dividido e, 1. Que lo tengo dibujado aquí. Es un punto que pertenece, por supuesto, a la curva. Y ahora tengo que graficar la recta tangente que encontramos, que era i igual a menos 4ex más 5. Tengo que hacer por x. Ahora sí, ¿sí? Entonces, como podrán ver, esa recta que encontramos es la recta que es justamente tangente a esa curva que encontramos en el punto 1 sobre e, 1. Ahora, si queremos resolver el ítem B de este segundo ejercicio, nos dan la función x al cuadrado por e a la x, menos 2x por e a la x, más 2 por e a la x, y el punto 1e. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente a esta f en ese punto 1e. Entonces, de nuevo, vamos a, por un lado, calcular la derivada y evaluarla en 1 para tenerla pendiente, y luego utilizar ese punto para encontrar la ecuación. Entonces, si vamos a derivar esta función f, tenemos que pensar que tenemos tres términos, tres sumandos, que además cada uno es un producto. Entonces, en los dos primeros vamos a tener que usar la regla del producto, en el último es simplemente una constante por la función e, y entonces vamos a usar la regla de que las constantes salen afuera de la derivada. Pero en este caso, la derivada de todo ese sumando es la derivada de cada uno de estos sumandos, y la derivada, o sea, tengo que hacer la derivada de x al cuadrado por e a la x, menos 2 por la derivada de x por e a la x, más 2 por la derivada de e a la x. ¿Sí? Y la derivada del primer término, ¿sí?, es un producto. Entonces tengo que poner la derivada de x al cuadrado por e a la x sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por e a la x derivado. En el segundo término, de nuevo, tengo un producto, así que tengo que poner 2, que multiplica la derivada de x por e a la x sin derivar, más x sin derivar por e a la x derivado. Y el último término tengo 2 por la derivada de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x, entonces ahí ya voy a calcular la derivada, dejo el mismo. Ahora voy a calcular las derivadas anteriores que me quedaron sin realizar. Lo primero que tengo es la derivada de x al cuadrado, que es 2x por e a la x,
más x al cuadrado por la derivada de a la x, que es ella misma, menos 2, la derivada de x, que es 1, entonces me queda 1 por e a la x, más x por la derivada de e a la x, que es e a la x, más 2e a la x. Entonces, hasta ahí ya terminé de hacer todas las derivadas, pero lo que voy a hacer ahora es ver qué se puede cancelar. Fíjense que esto me quedó, si yo lo reescribo haciendo la distributiva del menos 2, tengo 2x por e a la x, más x al cuadrado por e a la x, menos 2e a la x, menos 2x por e a la x, más 2e a la x. Entonces, el primer término, que es 2x por e a la x, se puede cancelar con este mismo que está restando. Y el menos 2e a la x que tengo acá, se puede cancelar con este más 2e a la x que tengo por este otro lado. Entonces, la derivada me quedó simplemente x al cuadrado por e a la x. ¿Sí? Entonces, ahora, si tengo que la derivada de la función es x al cuadrado por e a la x, y el punto en el cual quería calcular esta recta tangente era el punto 1e, entonces la ecuación de la recta tangente será i menos e igual a la derivada evaluada en 1, ¿sí? F', me faltó hacerlo, vamos a hacerlo antes, f' evaluada en 1, esa va a ser la pendiente de la recta, es 1 al cuadrado por e a la 1, que es e. Entonces, ahora sí, la ecuación de la recta es i menos e igual a la pendiente, que es e, por x menos 1. O si hago las distributivas, es e por x menos e, y si paso la e que resta a la i sumando al otro lado, me queda e por x menos e más e, y por lo tanto la ecuación de la recta tangente a la función f en el punto 1e es la recta i igual a e por x. La función que tenemos es f de x igual a x al cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x más 2e a la x. Es esa función que está ahí. Y el punto de paso, el punto donde me piden que yo encuentre la recta tangente, es el punto 1e. O sea, ese punto que está ahí. Vamos a movernos un poquito para que se vea mejor. ¿Sí? Y la ecuación de la recta tangente que nosotros encontramos era i igual a e por x. I igual a e por x. Que es justamente, como pueden ver, la recta tangente a esa función en ese punto que esperábamos.